estamos con el señor Alejandro Anderson. El Bien. señor es neurólogo, es médico y Gran está doctor. hoy para salir con nosotros en este programa. Psicoactiva es toda sustancia química Bien. que puede ser natural, como marihuana, o puede ser sintética, que cuando vos la introducís en el cuerpo por cualquier vía, tiene un efecto directo en el sistema nervioso central, en el cerebro, y ocasiona cambios específicos de las funciones. La verdad que mucha gente preguntará, bueno, pero en particular, ¿cuál es el efecto psicoactivo que tiene el cannabis o la marihuana? Porque uno podría hablar de los efectos psicoactivos de otras sustancias, uno podría hablar de las anfetaminas, del éxtasis, de la cocaína, de la heroína. En realidad, cuando uno habla del cannabis o marihuana, hay muchos pacientes que experimentan cierta euforia placentera, otros experimentan una sensación de relajación, quizás una mayor percepción sensorial, pero lo que conviene, o aumento del apetito, pero lo que conviene también aclarar es que la marihuana o cannabis tiene muchas posibilidades, porque vos tenés como 15.000 híbridos, y como la planta no tiene una sola sustancia química, sino que tiene 750 sustancias químicas diferentes, según cuál sea la genética o la cepa que vos elegís, el efecto puede variar de una planta que es sativa con mucho THC a una planta completamente distinta, que es una planta, digamos, donde tiene un predominio de CBD y que no sea sativa, obviamente. Entonces, los efectos son realmente muy diferentes. Yo en mi actividad diaria, en realidad me manejo con el cannabis medicinal y ahí buscamos otros efectos que tienen que ver con las 45 patologías o síntomas que tratamos con el cannabis Doctor, medicinal. le hago una pregunta. Vio que fuimos formados con ciertas políticas de salud. No sé si usted lo recuerda, el doctor Miroli. El doctor Miroli en sus spots afirmaba que la marihuana mataba neuronas. Hoy, con un tiempo recorrido, ¿qué tiene usted para decir de esto? Mira, vos sabés que siempre cuando se argumenta esto se recurre más o menos a los mismos trabajos científicos donde hablaban de personas menores de 18 años y que consumían marihuana y que les habían ocasionado una disminución del cociente intelectual. La verdad que cuando se revieron estos trabajos y cómo estaban hechos, lo que se advirtió es que eran poblaciones muy diferentes. Eran poblaciones de un nivel social más alto y con obviamente un estudio con mejor capacitación, el grupo que justamente le daba el cociente intelectual más alto y que no consumía, y que era un grupo socialmente más bajo con menor acceso a la educación al que le daba el cociente intelectual más bajo. Entonces no dependía realmente de la marihuana, sino del ambiente social. Fue muy bueno el haber armado más tarde un trabajo de investigación donde se estudiaron gemelos, mellizos, donde uno consumía y el otro no, en el mismo ambiente social. ¿Y que se encontró? Que no había ningún tipo de perjuicio en la esfera cognitiva. Por otro lado, es interesante ver que hoy en día ya hay trabajos científicos que están viendo algunas propiedades de los componentes de la planta de cannabis, algunos cannabinoides, que podrían ser beneficiosos para patologías degenerativas, incluso no solo Parkinson, sino Alzheimer, que es una enfermedad cognitiva donde lo que perdés es la memoria. Cuando los pacientes consultan por algo tan frecuente como el dolor crónico, es muy difícil manejar un dolor si lo vas a tratar solamente con un cannabis rico en CBD. Lo ideal es que tengas una fórmula, relación 1 a 1 o incluso 2 a 1 o 3 a 1 a favor del THC si lo que vos querés es controlar un dolor crónico. Es muy importante. Pero no solamente para dolor, hay otras cuestiones. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen espasticidad, que es un aumento del tono muscular por un daño de las motoneuronas superiores, que se da en diferentes circunstancias, pero en particular se da mucho en la esclerosis múltiple.
Si vos querés mejorar la espasticidad, al paciente lo tenés que tratar con THC junto con CBD relación 1 a 1, pero es el THC el que básicamente te va a bajar el tono muscular. ¿Y por qué muchas veces se usa combinado el THC con el CBD? Porque el CBD te frena, te para el efecto psicoactivo y te permite tener más libertad de acción con el THC. Gran parte, si no la mayoría, de los medicamentos provienen de las plantas. Entonces un poco uno está hablando de lo mismo, porque vos pensás que la aspirina, que hoy en día es sintética, pero la aspirina se sacó de la corteza del sauce, y así la lista es enorme. En el caso del cannabis, vos tenés una planta que tiene un montón de productos químicos que se dividen en cannabinoides, terpenoides y flavonoides, que es cierto, en total suman como 750. Y uno puede trabajar con productos, digamos, muy naturales en el sentido de que se mantiene gran parte de estos químicos todos juntos en el remedio que le administras al paciente. Y lo que se ha visto es que cuando los mantenés juntos, tienen la posibilidad de actuar como en conjunto, llegando a un fenómeno que se llama séquito o entourage, que todavía no se lo entiende bien del todo, pero yo te voy a dar como ejemplo un trabajo experimental donde no juega en nada lo psicológico, porque son ratoncitos, y que tiene que ver con el dolor. Cuando vos le das a un ratoncito que le provocaste dolor, porque le generaste como si fuera una polineuropatía por un quimioterápico, como le pasa a los pacientes con cáncer, bueno, vos tenés un modelo experimental para ver cómo mejora el dolor. Si vos le das solamente THC, digamos que la dosis máxima es 10 para calmar el dolor. Si vos le das CBD solo, digamos que la dosis máxima es 20. Pero cuando vos los das juntos, la cantidad de CBD y de THC que tenés que emplear es 30 veces menor. Y te podría dar muchos otros ejemplos donde también influye la presencia de los terpenos en la planta para que trabajen mejor los cannabinoides. O sea, es importante la política esta de trabajar con la planta en conjunto. Pero yo de todos modos no me cierro a otras posibilidades, simplemente te lo cuento como dato y uno lo tiene que tener en cuenta cuando hace los tratamientos de los pacientes. Ahora se están dando muchas discusiones con un producto que es el CBD. El CBD es el cannabidiol y se hizo muy famoso porque es el que tiene la propiedad antiepiléptica, muy útil para la epilepsia refractaria de los niños y también de los adultos. Pero cuando vos vas al mercado, te vas a encontrar, incluso en los industriales, no solamente en el cannabis artesanal, te vas a encontrar con frascos que dicen full spectrum, porque tienen el CBD y el resto de los componentes de la planta, incluso tienen un poco de THC. Te vas a encontrar con un CBD que dicen de espectro amplio, que tiene CBD, algunos componentes de la planta y nada de THC. Y te vas a encontrar con otros que dicen molécula aislada, CBD solo. Todos sirven, pero aparentemente cuando usas el full spectrum tenés que usar dosis 4 veces menores de CBD. Yo creo que es muy importante aprovechar la experiencia de los cultivadores, porque vos pensás que hay un montón de cosas que no se estudian en la facultad. Yo me recibí de médico, considero que fui un buen estudiante y jamás me hablaron del sistema endocannabinoide. Yo todo eso lo aprendí después, recién ahora se están poniendo esas materias. Y imagínate que tampoco hay ningún tipo de enseñanza en todo lo que tiene que ver con la cuestión práctica de cómo hacer que crezca adecuadamente una planta de cannabis, cómo cosecharla, cómo obtener el aceite o desarrollar los otros productos que podés entregar a los pacientes. Así que sería valiosísimo poder aprovechar esa experiencia. Yo creo que lo están haciendo porque se están formando muchas asociaciones de cultivadores que se hacen expresar y que tarde o temprano
van a tener una fuerza como para poder llegar a la gente. Y de una u otra manera, yo sé que hay grupos que están enseñando a las personas que se quieren introducir en el cannabis artesanal y que no tienen ningún tipo de experiencia. Viste que hay pastillas que dicen que son, como vos decías, full spectrum y demás. Si es real que hay un derivado del CBD que se puede extraer y que puede estar en pastillas. Bueno, por lo pronto, y dando una cifra que estaría bueno para ver cuál es la real expectativa, cuando vos atendés un paciente que tiene una epilepsia refractaria, ¿qué eso significa? Que por lo menos le has dado 3 drogas de las clásicas en el nivel adecuado y que continúa teniendo crisis epilépticas con una frecuencia importante. Si vos a ese paciente le ofreces un tratamiento con cannabis rico en CBD, posiblemente ese paciente mejore entre un 40 y un 80% la epilepsia. Es un número muy importante. Así como cuando los pacientes vienen a vernos por dolor crónico y uno les responde, mire, este dolor debería mejorarle en un 30%. Así que los productos son muy interesantes y mejoran mucho la calidad de vida de la gente. Cuando uno dice los productos, uno se está imaginando en este momento el cannabis en forma de aceite. Pero yo creo que eso en el futuro va a ir cambiando. Vos pensás que cuando vos tomás aceite de cannabis, absorbés solamente el 10%. El resto lo eliminás. Y además tardás en absorberlo entre 1 hora y 2 horas. La biodisponibilidad, la llegada a sangre y después llegada al cerebro, va a mejorar cuando se desarrollen formas hidrosolubles. Ya incluso hay laboratorios que han armado cápsulas donde, por ejemplo, 1500 miligramos de CBD rinden tanto como 5000 dados en aceite y tiene un sistema de liberación prolongada que dura 24 horas, con lo cual no tenés que administrarlo tantas veces por día, que a veces es incómodo. Pero bueno, esto va a seguir evolucionando. Está la posibilidad de desarrollarlo también en forma de parches. Para el tema de la espasticidad, vos tenés productos que se pueden vaporizar sobre la mucosa de la boca y la faringe, que también tienen muy buena absorción. Eso se usa mucho para esclerosis múltiple. Y para dolor, yo tengo pacientes que para neuralgias del trigémino usan los vaporizadores, le ponen los cogollos picados adentro, los vaporizadores herbales hablo, no el cigarrillo electrónico, el vaporizador donde se pone la hierba seca, ponen el cogollo picado allí dentro, lo vaporizan y eso sí que se absorbe rápido. Entre 1 y 3 minutos actúa. Es fantástico el efecto que tiene eso sobre las crisis de dolor, que son muy rápidas en la neuralgia del trigémino, para aliviar este síntoma de la gente, ¿no?, que viene tan preocupada por esta patología.